En el Perú, la década de los 80 es conocida por muchos como la década perdida, debido a la época de terrorismo que el país enfrentó entre los 80 y los 90. Aunque si me preguntas a mí, la llamada década perdida abarcaría desde 1968 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero de esto os hablaré en otro video. Esta vez quiero tratar de resumir lo que fue y lo que ha sido el terrorismo en el Perú. Y hay dos protagonistas que comenzaron la desgracia terrorista en el país. Estamos hablando de Sendero Luminoso y del MRTA. Primero, Sendero Luminoso comienza sus actividades terroristas en mayo de 1980, cuando queman unas ánforas durante las elecciones presidenciales de 1980. Que por cierto, nos quejamos porque en las elecciones de este año habían como 16 candidatos, pero en esas elecciones también habían 15 candidatos, de los cuales ya todos sabemos que ganó Belaúnde Terry. Pero volviendo a Sendero, con la quema de las ánforas comienza lo que ellos llaman la guerra popular, y desde ahí comienza una gran escalada de violencia por el país, pero teniendo sus comienzos en el departamento de Ayacucho. Y ya sé lo que te estarás preguntando, ¿cómo coño Sendero consiguió gente para realizar actos terroristas? Bueno, eso ya es algo muy turbio, pero para resumirlo, ellos ganaban adeptos en parte porque habían unos que apoyaban el movimiento, porque antes de que Sendero iniciase los actos terroristas, Sendero mataba o ajusticiaba a los que robaban ganado, y habían varios que los consideraban como justicieros. Y recordemos que Sendero tiene su origen a principios de los 70, así que en esos 10 años ganó como un público de putos psicópatas. ¡Dar la vida por el Partido de la Revolución! Pero esto lo explicaré más a detalle en otro video. Con el incremento de la violencia por parte de Sendero, la policía era el único ente del estado que podía enfrentarlos. Y hay que decir que en su tiempo a Sendero se le vio como algo menor, y no fue sino hasta 1982 cuando las Fuerzas Armadas entran a enfrentarlos. Pero tampoco las Fuerzas Armadas fueron como una buena solución, porque se sabe que las Fuerzas Armadas terminaron matando a civiles inocentes, confundiéndolos de ser senderistas. Y aquí es donde tengo que aclarar algo. Y es que Sendero Luminoso no tenía un uniforme característico, así que prácticamente cualquiera podía ser un terrorista, y ellos usaban eso a su favor para no ser atrapados. Así que como resultado tenemos un escenario horrible de muerte y destrucción. Por una parte, Sendero realizando masacres a comunidades enteras por no estar de acuerdo con la vaina del pensamiento Gonzalo y el accionar de Sendero, matando a policías, alcaldes y destruyendo propiedad tanto pública como privada. Y a las Fuerzas Armadas matando a senderistas y a inocentes confundiéndolos de ser senderistas. ¡Qué vaina más loca! Y todo esto es un caos, y eso que apenas abarqué solo 4 años durante el gobierno de Belaúnde Terry. Pero si creías que no podía ser más caótico, pues otros hijos de puta se sumaron a la infame fiesta. Y estoy hablando del MRTA, que comienza sus acciones terroristas en 1984, realizando las mismas actividades terroristas que Sendero Luminoso. Y la única diferencia del MRTA es que ellos usaban un uniforme para diferenciarse de Sendero, y el MRTA se hizo también muy conocido por sus secuestros y extorsiones. Ya luego, en 1985, entra Alan García, y ya sabemos que su gobierno se caracterizó por la hiperinflación y el desabastecimiento. ¡Apresúrese! Haga su cola desde temprano, que la leche MUC en Hiperinflación García está a solo Alan García. Garantía de precios más altos, siempre. Y además, ya durante esos años, tanto Sendero como el MRTA ya realizaban atentados con coches, bombas y explosivos. Ellos convertían incluso una lata de leche en una bomba, weón. Un efectivo de la unidad de desactivación de explosivos continúa tratando de desactivar una lata de leche Gloria que al parecer contendrían artefactos explosivos. Son un explosivo que causan unos daños, señores, enormes, ¿ya? Y lo que se ha logrado es salvar vidas. ¿Qué está pasando? No, ¿De qué estaría compuesto esto? es dinamita, ¿ya? Dinamita con otra sustancia que no le puedo decir. Ya luego, a principios de los 90, durante los últimos meses del gobierno de Alan García, se forma el GEIN para atrapar a los cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA. Y oye, la verdad que hicieron un buen trabajo. Hay varios reportajes y documentales sobre ellos, y es así como capturan a varias figuras importantes de esas organizaciones. Y también en 1992 logran capturar a Abimael Guzmán. Y es a partir de 1993 donde ocurre una fractura. Por un lado, ya gran parte de la cúpula de Sendero Luminoso ha sido capturada,
y le dan el golpe definitivo cuando capturan a este tipo que era llamado Camarada Feliciano en 1999. Y el MRTA siguió con sus actividades hasta 1996, cuando todos sus miembros asaltan a la residencia del embajador de Japón y mantienen secuestradas a las personas hasta el 22 de abril de 1997, cuando las Fuerzas Armadas recuperan el lugar y eliminan a todos los miembros del MRTA. Y es así como esta organización dejó de existir, Dodime. Pero las cosas lamentablemente no quedan ahí. Sendero Luminoso sigue activo pero en una baja intensidad y opera en una zona llamada el Braim. Y además de eso tienen dos partidos políticos, el Movadef y el FUDEP, que quieren la liberación de Abilmaez Guzmán y que consideran que él es un preso político. El nivel de estupidez que tienen algunas personas es infinita, weón. Y Pedro Castillo ha tenido vínculos con todas las organizaciones políticas de Sendero, el Movadef, el FUDEP y el CONADE. Y recientemente Sendero Luminoso ha pedido votar por Perú Libre y hacerle un boicot a Keiko Fujimori. Y estas noticias son recientes, son de esta semana. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Esto fue un resumen de lo que fue el terrorismo en el Perú. Hay todavía un montón de cosas que quiero explicar, así que me gustaría comenzar una saga donde yo explique a mayor detalle cómo fue el origen del terrorismo, explicar a mayor detalle cómo fue la violencia en el país durante los 80s y los 90s, explicar la captura de Abilmaez Guzmán, las acciones del MRTA, etc. Así que ya en un futuro haré esos videos, y espero que este video te haya gustado. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu buen like y suscríbete al canal. Tengo otros videos en mi canal que estoy seguro te gustarán. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video.